La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G34 5G y Moto G24. Hello, Moto. El fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Percivale, confirmó que los restos óseos hallados en junio de 2023 en el batallón 14 corresponden a Amelia Sanjurjo. La mujer tenía 41 años al momento de su desaparición en 1977 y militaba en el Partido Comunista. Minutos después de que se oficializara la noticia, el presidente de la calle Pou se expresó, por ejemplo, a través de redes sociales. También lo hizo la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. Pero además hay otras novedades con respecto al tema. La causa judicial para determinar a los responsables de la desaparición y asesinato de Amelia Sanjurjo será reabierta, informó el fiscal del caso, Ricardo Percivale. Y además, el director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Wilder Tyler, informó también que se va a continuar en la zona trabajando para encontrar, si así los hubiese, más restos. ¿Qué implicó justamente que se hayan encontrado los restos hace tanto tiempo y recién ahora se haya podido confirmar la identidad? ¿Qué implica seguir trabajando en esa zona y en otros predios? Vamos a conversar de esto con Wilder Tyler, integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Francisco Morales, Otra Mañana. Tyler, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Morales, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Por favor, es un gusto para nosotros. Como decía en la introducción, estos restos fueron hallados en junio de 2023 y en el momento en el que se extrajeron, que se encontraron, no habían podido ser reconocidos. Las muestras de ADN no permitieron que se arrojara allí un nombre y una identidad. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Lo recuerda? Sí, mire, los restos se encontraron en junio, efectivamente, y un mes más tarde ya sabíamos que se trataba de una mujer, porque nuestros colegas antropólogos forenses habían hecho esa determinación junto con médicos forenses, pero cuando llegan los resultados del laboratorio del EAF en Argentina, nos dicen que la muestra de ADN no era suficiente como para identificarla. Entonces allí se abrieron en realidad, cuando nos dan los números completos, porque ellos chequean las muestras contra una base de datos muy amplia, en realidad quedan en teoría 12 posibilidades, aunque el caso de Sanjurjo era sin lugar a dudas uno con las mayores posibilidades, y allí se elabora una hipótesis y un plan de trabajo para ver cómo hacíamos. En ese momento se pensaba que, primero, que no había familiares vivos, pero ahí el equipo de investigadores encontró familiares. Uh-huh. Y otros fueron a buscar a través de registros y archivos en necrópolis y en distintas instituciones y panteones los restos de la mamá, o sea, de María Inés Casal, la que finalmente fue ubicada como que había estado en Casa Galicia. Y ahí el problema que tuvimos fue que en realidad los registros documentales no coincidían con la realidad. O sea, cuando fuimos a hacer las inspecciones oculares, aparte que había una cantidad de problemas logísticos, como que parte del panteón estaba inundado, porque recuerda la difícil situación institucional que vivía Casa de Galicia. Claro. En aquel momento. Bueno, había una serie de dificultades para ubicar los archivos, etcétera. Lo hicimos con muy buena voluntad de familiares y además de socios de Casa de Galicia, y allí comprobamos efectivamente que la señora había estado enterrada en Casa de Galicia, pero que el problema era que los registros documentales no nos guiaban hacia el lugar, porque cuando fuimos a los nichos donde debía estar no estaba. Ahora, ahí se nos complicó mucho el panorama. El caso del padre, la persona ya había sido enviada a un osario, entonces ahí es imposible. Claro. La recuperación. Entonces empezó
otro trabajo de investigación, bueno, para ver si había otros familiares fallecidos. Efectivamente encontramos a una tía, se hizo una exhumación y se extrajeron muestras óseas. Yo estoy hablando ahora de octubre del año pasado. Después, familiares de acá, el comité de familiares ubicó a los familiares en el exterior y a uno que está en el interior. Se obtuvieron muestras de sangre. Yo diría que para los que estaban en el exterior tardó más porque hubo que hacer gestiones diplomáticas. Usted sabe que las muestras de ADN requieren una cadena de custodia para ser trasladadas, o sea, lo que era complicado para hacerlo desde Europa, pero bueno, finalmente se hizo con ayuda diplomática y con la cooperación del consulado argentino en España y en Italia, y además con la cooperación de nuestros colegas del equipo de antropología forense argentino. Bueno, ya le digo, fue un trabajo. Al mismo tiempo, en paralelo, se estudiaban otras posibilidades también. Yo me estoy un poco restringiendo al caso de Sanjurjo porque evidentemente fue finalmente lo que resultó y a la persona sobre la que se puede por lo menos dar un cierre, darle sepultura y honrar. La verdad, todavía quedan otras desaparecidas, o sea que por supuesto se sigue investigando. Tyler, los datos que envió el equipo argentino de antropología forense verificó que los restos coinciden en un 99,9%. Usted ha comentado todo lo que ha sido ese proceso tan azaroso de encontrar familiares aquí y en el exterior, de tener que ir a los registros de una institución que incluso ya había cerrado. ¿Quién lidera estos trabajos? ¿Es la Fiscalía? ¿Es la institución? ¿Es el trabajo conjunto? ¿Es también una mano que da en resolver estos asuntos madres y familiares? ¿Cómo es el proceso? Pero la responsabilidad legal de la búsqueda es de la Institución Nacional de Derechos Humanos. O sea, es por ley, además. O sea, pues está la ley 19.822, que fue dictada en el año 19, y que le comete a la institución la búsqueda. Ahora, a partir de allí, la verdad hay que decirlo, nosotros trabajamos con una cantidad de instituciones. Este tipo de trabajo no se puede hacer sin la cooperación de una cantidad de instituciones oficiales e instituciones privadas. Si yo le digo en este caso, por ejemplo, fíjese que tuvimos, apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, definitivamente del Ministerio de Defensa, porque para trasladar muestras, esto hay que resolverlo sobre todo a nivel de frontera, ¿verdad?, con prefectura. Entonces ahí se piden autorizaciones. Con la Fiscalía se trabaja mucho y cuando la institución puede hacer exhumaciones, pero la Fiscalía también tiene un interés, entonces la Fiscalía está presente también en las exhumaciones. Nos han ayudado, ya le digo, una asociación de socios de Casa de Galicia, pero también nos ayudó la Intendencia Municipal de Montevideo y la Intendencia de Paysandú y la Intendencia de Canelones, que nos da una mano muy importante desde hace muchos años, sobre todo prestándonos una máquina, la máquina que encontró, que hizo este hallazgo en realidad. Yo podría seguir así hubo sindicatos. En el caso del Zunca había un lugar al que no podíamos acceder por la altura y no podíamos entrar una máquina elevadora, y entonces les pedimos a una brigada solidaria que armara andamios para poder llegar hasta ese lugar, una cantidad de metros, era como el 7º piso de nicho. O sea, la verdad es que es un trabajo en el que hay muchas entidades que están comprometidas, como le digo, desde ministerios hasta entidades privadas, y que son las que hacen posible que esto se haga. Ahora, la coordinación de eso la hace la institución. Tyler, ¿quién era Amelia Sanjurjo Casal? ¿Qué es lo que se sabe de su historia?
Discúlpeme porque se cortó esa pregunta. A ver, le reitero la pregunta. ¿Qué se sabe de Amelia Sanjurjo? ¿Quién era? ¿Qué más podemos agregar de los datos que hasta ahora conocemos acerca de su historia? Lo que sabemos de ella es que era alguien, una mujer que vivía en la zona de Colón, que era bibliotecaria, había trabajado en una librería, que era una activista comunista, 41 años, a la época en que fue secuestrada. Las personas la han descrito como alguien muy afable, muy dulce, siempre sonriente. Se dijo que estaba en los primeros estados de un embarazo. La verdad es que nosotros con los estudios antropológicos no pudimos establecer eso, pero tampoco es para extrañarse, ¿verdad? Porque luego de tantos años es posible que esos rastros se hayan perdido. Además, el cuerpo de ella fue encontrado encapsulado en una cantidad enorme de cal que le había sido echada por arriba. Así que es probable que si ese era el caso no dejara rastros. Es una de las 3 detenidas desaparecidas arrestadas en Uruguay. Después hay otras mujeres que fueron arrestadas o privadas de libertad en la Argentina, y todavía estamos investigando si efectivamente fueron traídas o no, porque sabíamos que había muchos vuelos en esa época. Y bueno, ella fue llevada a la Tablada, donde murió bajo tortura, creo que estuvo 5 o 6 días. Y ahora sabemos que después fue trasladada de la Tablada al batallón 14. Doctor Tyler, cuando aparecieron los restos del maestro Julio Castro, se pudo determinar, con el paso del tiempo, por supuesto, que él había sido ejecutado con un tiro en la cabeza, atado a la espalda con unos alambres. Ayer el señor Percivale señaló justamente que Amelia Sanjurjo fue detenida el 2 de noviembre del 77, trasladada al Centro Clandestino de Detención y Torturas de la Tablada. En ese lugar fue sometido a diversas y aberrantes tormentos que le provocaron la muerte. Hoy, ¿hay algún dato acerca de cómo fue justamente que falleció Sanjurjo? ¿Se puede determinar algo con respecto a eso en función de lo que se encontró? Los forenses determinaron que había fallecido en un contexto violento. No había un tiro de gracia como era el caso del maestro Castro, que además fue hallado a 100 metros de ese lugar. No había un tiro de gracia, y tampoco porque es un trabajo muy delicado que se hace de tamizar la tierra en el lugar, que lleva más de 2 semanas, ¿verdad? No se encontraron tampoco balas ni casquillos. O sea, la conclusión más cercana que pudimos tomar es que fue muerta por maltratos, a golpes probablemente. Pero es hasta ahí llegamos. O sea, la fórmula exacta que usaron, la verdad que no la sabemos, pero que sí fue muerta de manera violenta. Eso sí fue establecido por los médicos forenses y por la antropóloga forense. Quiero insistirle con un tema, Tyler, que tiene que ver con el embarazo, porque como usted dijo, se presumía que la mujer estaba embarazada. El asunto es que, bueno, dependiendo de cuándo fue detenida y cuándo se le dio muerte, la pregunta es qué pasó con ese embarazo. Hoy es muy difícil saberlo en función de esas condiciones que usted marcaba. Sí, para nosotros fue imposible establecer eso. O sea, nosotros, por supuesto que no decimos que no estuviera embarazada, solo decimos que no hemos podido probarlo. Pero fíjese de nuevo, después de décadas allí, además, como le digo, la cantidad de cal fue enorme, incluso al punto que se había encapsulado el cuerpo en la cantidad de cal, incluso comparado con otros enterramientos que conocemos, con otros hallazgos, ¿verdad? Así que
lamentablemente yo sobre eso no le puedo confirmar ni negar nada, porque no lo sabemos. Tyler, los restos de Amelia Sanjurjo fueron hallados en el 14, donde usted nos acaba de decir, muy cerca además de donde estaba los restos del maestro Julio Castro. Antes de que se determinara la identidad de los restos de Amelia Sanjurjo, mucha gente decía que que sus restos podían estar en esa zona. Se suponía que eran de ella o de otra persona. ¿Cómo se llegó a esa información? ¿Cómo se fue reuniendo esa información para dar justamente con el paradero de estos restos allí en esa zona del 14? Sí, antes de que se estableciera la identidad, como se estableció hacia el 99%, hubo por supuesto muchas especulaciones legítimas, pero que estaban basadas en el contexto histórico, definitivamente. O sea, porque, a ver, la Tablada, donde se sabe que ella estuvo, es un lugar donde desapareció un grupo de gente, ¿no? Desapareció mucho. Y sí se supo, hay testimonios de que ella estuvo en la Tablada y fue sometida a tormentos allí. Esa era una posibilidad. La otra posibilidad, bueno, es registradas como arrestadas en Uruguay, o sea que fueron privadas de libertad o secuestradas en Uruguay. Había 3 mujeres, pero usted sabe, Morales, que las pruebas de ADN descartaron a 2 de ellas, a María Claudia García de Gelman y a Elena Quinteros. Efectivamente. Entonces quedaba esta posibilidad como alguien que había sido secuestrado en Uruguay. Justamente claro, Macarena es la que había dicho que si no estaban los restos de su madre, probablemente los que estuvieran allí sean los de Amelia. Bueno, sí, era una posibilidad. Nosotros en la institución, y es entendible, y mire que no, de ninguna manera critico que se hagan esas reflexiones, desde el punto de vista nuestro, porque respondemos, ¿verdad?, a las familias también. Tenemos que dar una certeza mayor, o sea, en nuestro caso preferimos no decir hasta que no pudiéramos confirmarlo más allá de dudas, o si no, sencillamente, bueno, íbamos a decir que no lo sabíamos. En realidad, una cosa que yo no le comenté fue que entre el hallazgo y que determinamos que no se podía saber quién era, nosotros ordenamos un segundo estudio de ADN con los colegas del laboratorio de Córdoba también, que no nos iba a dar la identidad, pero nos permitía no descartar a Amelia Sanjurjo si era el caso. Y efectivamente no fue descartada. O sea que ahí de alguna manera tuvimos ese incentivo para seguir explorando esa pista, más que nada, ¿verdad? O sea que sí, estábamos bien orientados por contexto histórico, por lo que había sido el tema Tablada, porque el maestro Castro fue encontrado. El maestro Castro fue encontrado a 100 metros, pero es un poco más complicado porque entre un hallazgo y el otro hay una cañada, ¿no? Entonces fíjese usted que nosotros, por ejemplo, para excavar la zona de este hallazgo, en realidad tuvimos que mover campamento para poder llevar la máquina al otro lado, y dar una vuelta muy grande. Claro, cuando hablamos de 100 metros no estamos hablando de punto A a punto B, es un poco más complejo determinar eso, ¿no? Sí, o sea, no es que sí, o sea, por ejemplo, no es que se va directamente desde donde estaba el maestro Castro, y Blanco Valiente también, porque Blanco Valiente y el maestro Castro estaban a 50 metros uno de otro, ¿verdad? Sino que ahí hay que pasar una cañada. Hoy en día hay que atravesar un bosque bastante tupido, o sea, pero en aquella época quizás no era tan así, pero la cañada sí estaba. O sea que no es que haya hecho el mismo recorrido, ¿verdad? Es muy difícil saber eso, pero uno podría imaginar que esto llegó por dentro del cuartel, digamos. Tyler, usted anunció justamente ayer que las excavaciones en el 14 continúan.
Cuéntenos cómo es el proceso para estas excavaciones. ¿Hay alguna información que los va ayudando a centrarse en un punto en particular, o teniendo en cuenta estas apariciones en esa zona, estos hallazgos en esa zona, ustedes van moldeando el lugar? ¿Cómo es el trabajo justamente que se continúa en el 14? Mire, esto es así. En el 14 se habían hecho excavaciones por allá en la 2005, 2006, o sea, cuando empezaron estas excavaciones, o después del batallón 13, ¿verdad? Se había empezado ahí. Después se habían suspendido. En 2020 iniciamos otra vez las excavaciones, después de haber hecho un cruzamiento de todos los testimonios que había. Se pidió una cautela judicial en una zona que era bastante extensa, y se empezaron las excavaciones. Es un terreno muy difícil de excavar. Nosotros no tenemos puntos, tenemos áreas que son de interés. ¿Por qué le digo áreas? Es porque la información que tenemos es relativamente ambigua. O sea, hay alguien que le dice, yo vi que se lo llevaban para aquel lado, o que entraron y lo bajaron y se fueron caminando para allá, ¿verdad? O vimos que había trabajo de excavación en esta área, entonces uno va al área. Esa es la realidad. No tenemos, como en el caso de Miranda, por ejemplo, que apareció un diagrama con una cruz. Entonces, es que si tuviéramos eso, entonces esto funcionaría mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, esto nos requiere, grillar, hacer todo un trabajo de planificación muy detallado y excavar, hacer las trincheras, pero que se hace de forma muy ordenada. Todo eso está muy planificado. Fíjese que en la chacra de Pando, que es más chica que lo que tenemos en el 20 para excavar, ahí tuvimos 1 año y medio, se hicieron 6.000 trincheras, cada una de ellas está registrada y además está registrado el tipo de suelo, la calidad, en fin, qué fue lo que se encontró allí, cómo se ve. O sea que no es ir y excavar nada más, claro. ¿No? Lo que quiero decir es que realmente hay un trabajo técnico-científico extremadamente minucioso, de todo, en áreas que son muy grandes, porque quienes participaron en estas cosas obviamente han resuelto no hablar, y quienes quieren hablar y quieren ofrecer y ofrecen información, tienen datos fragmentarios, entonces uno tiene que cruzar todo y es como un mosaico, ¿verdad?, que se va armando con baldositas de información para poder hacer el trabajo. Doctor Tyler, en función de que han habido hallazgos en esa zona y en función de la información que maneja tanto la institución como la Fiscalía, ¿usted tiene esperanzas de que haya en esa zona en particular del 14 más hallazgos? Yo tengo expectativas de que en la zona cautelada podría haber sí más hallazgos. En base a los testimonios que tenemos, sí. Esperanzas definitivamente, pero además cierta expectativa también. Digo, no estamos dando vuelta a todo el batallón 14, porque además sería imposible, son 400 hectáreas, ¿verdad? Estamos trabajando en un área muchísimo más chica que eso, pero igual es muy grande. Entonces, pero lo hacemos en base a la información que tenemos, quiero decir, es por lo menos una información de carácter indiciaria, lo suficientemente fuerte como para que hayamos podido pedir una cautela judicial sobre esas áreas. O sea que sí, yo tengo esperanza, y mis colegas también tienen esperanza de que ahí podemos encontrar algo. Doctor, también usted anunció ayer en conferencia de prensa que además de seguir trabajando en el 14 y en los otros lugares donde están presentes, se van a abrir nuevos espacios de búsqueda en el predio del Sistema Nacional de Material y Armamento y también en inmuebles privados. Vayamos por la primera parte de la afirmación. El Servicio Nacional de Material y Armamento, ¿con qué datos ustedes cuentan? ¿Con qué
digamos, información para abrir el camino, les plantea el hecho de tener que excavar en ese lugar, en ese predio. Sí, mire, correcto. En el servicio de material y armamento nosotros ya hemos excavado en varios lugares, porque el servicio de material y armamento está dentro de donde estaba lo que era el batallón 13, si usted quiere, y allí en ese predio se encuentra el famoso Galpón 4, que fue conocido como Infierno Grande, de donde desaparecieron una cantidad de personas. Y bueno, y los hallazgos que tenemos, ¿verdad?, de Miranda y Blair, que están ahí cerca de ese lugar. El área que está para hacer, y bueno, se ha excavado, incluso se han excavado edificios allí. Y bueno, y hemos levantado las cautelas porque no tuvimos hallazgo, pero el área de que estamos hablando ahora es un área que es contigua a ese galpón, que se usaba como cárcel clandestina. Es un área de 8.000 metros cuadrados. El problema fue que nosotros ya habíamos empezado a excavarla y fue donde cortamos un cable de alta tensión con la retroexcavadora. El problema fue que por protocolo siempre se piden los planos. Ajá. Siempre se piden los planos, pero no había planos. De todos modos, verbalmente dijeron no, pero estaban tranquilos porque ahí no hay nada. Bueno, y estaba ese cable. La verdad que el cable yo creo que era desconocido para las autoridades militares también, y bueno, sale ahí de una subestación de UTE que está cerca. 6.000 voltios es mucho, ¿verdad? Entonces lo hace muy peligroso. Hay que hacer un retrasado de ese cable, y bueno, ahí es donde nosotros le habíamos pedido a UTE ayuda y apoyo técnico para hacerlo. Ellos se negaron en 2 oportunidades. Nosotros igual hicimos un cateo técnico del lugar para verificar si había más cables. ¿Con qué excusa se negó UTE, doctor? Diciendo que está dentro del cuartel y que como está dentro del cuartel ellos no entran a los lugares, que es como privado. Es una analogía como, digamos, como si fuera esto que usted tiene un cortocircuito en su casa, entonces usted no entra a hacérselo, ¿verdad? Usted tiene que llamar privados. Pero acá había una situación bien diferente, ¿no? No es... Bueno, a mí me parecía que sí, la verdad, porque en primer lugar hay una subestación ahí que es de UTE, aunque esté dentro del cuartel. En segundo lugar, no cualquiera tiende un cable de 6.000 voltios. Bueno, en realidad son más, porque de esa subestación salen más cables, pero ahora sabemos, gracias al trabajo que nosotros hicimos, de que esos otros cables salen en distintas direcciones. Pero allí, lo que me parece a mí que hay que destacar es una buena noticia. Cuando asumió este nuevo ministro de Defensa, él se interesó por este tema y él se reunió yo estuve en 2 reuniones en realidad, después en una reunión con familiares, esto hace estos últimos 2 meses, y él se interesó y nos dijo que iba a hacer una gestión con UTE, y hace quizá 10 días o 2 semanas, planteó la posibilidad de que esto se hiciera por vía de un convenio tripartito, UTE, Institución Nacional y Ministerio de Defensa, posibilidad que nosotros inmediatamente aceptamos, porque lo que queremos es excavar eso y terminar con ese predio y levantar la cautela judicial allí. Pero para nosotros es muy importante culminar ese predio, porque a ese predio también llegamos porque hay testimonios, ¿me entiende? Uh-huh. Entonces, y ese es un predio que está muy cercano, muy próximo al lugar que era un centro clandestino uh-huh. de detención, por el que pasaron cientos de prisioneros y del que faltan 8 además. Entonces, es un lugar que tenemos que trabajar. Doctor, antes de pasar a los inmuebles privados, donde también ustedes comenzarían a trabajar, para aclarárselo al oyente, ¿qué implica que ustedes tengan la cautela judicial de un predio? La cautela judicial quiere decir que son cautelas de no innovar, no se pueden hacer construcciones
en ese lugar, obviamente no se puede excavar y en general no se puede entrar. Pero cuando es cautela hay una guardia que vigila el lugar para que estas cosas no pasen. En este caso, por ejemplo, las Fuerzas Armadas cooperan, o sea, en este sentido, y ellos cuidan el perímetro de ese lugar y tenemos contacto regular en torno a la marcha de eso. Pero esto también pasa en el batallón 14. O sea, allí hay un campamento de guardia que está desde siempre, que han hecho un trabajo que para nosotros es muy importante, ¿verdad?, para evitar que se altere el terreno sobre el que tenemos que trabajar, donde podría haber indicios o vestigios que nos llevan a querer profundizar en algún lugar. Doctor, con respecto al tema de los inmuebles privados, ¿cuáles serían y en base a qué información? Mire, yo lo mencioné ayer y ha llamado la atención a sus colegas también. Sí. En realidad nosotros hace tiempo que trabajamos en inmuebles privados. Esta chacra de Pando, en la que yo le hablaba, es una chacra privada. O sea, estuvo hace décadas en manos de la Fuerza Aérea, pero es privada. Y por ejemplo, el año pasado estuvimos en el Rincón del Bonete y es un predio rural privado también. En este último no hicimos cautela, pedimos autorización para pasar, para llegar hasta la zona de la represa, porque con la sequía justamente la cota de la represa había bajado muchísimo, entonces queríamos seguir con una información que teníamos respecto del caso de Gómez Hoffman. Lamentablemente no tuvimos hallazgo. Bueno, y ahora, yo lo mencioné un poco al pasar, pero estamos estudiando la cautela de otros predios en Montevideo y en algunos en el interior, que algunos son linderos, establecimientos militares, otros no, que son predios de interés. Pero no hay nada, le quiero decir que no es nada extraordinario eso. Ahí lo que nosotros hacemos vamos a hablar por supuesto que se establece una cautela, pero lo bueno de esto es que siempre hablamos también, por supuesto, con los propietarios de los predios. Nunca hemos tenido una negativa, un problema. O sea, lo hacemos con consideración suficiente y con la discreción suficiente también, pero siempre hemos tenido mucha suerte, por lo menos hasta ahora, la gente, hay una sensibilidad especial por este tema y se responde muy positivamente. La pregunta que le quería hacer, doctor Thaler, es la siguiente con respecto a esto de la información. ¿Hay hoy quienes usted entiende que tiene información que le podría servir al desarrollo de esto y no lo están brindando? Sí, la respuesta a eso es sí. Hay por lo menos dos universos de personas que tienen información y la están brindando. La primera son los que estuvieron directamente involucrados en estos crímenes. Nosotros allí no tenemos mucha esperanza, la verdad, porque ellos han hecho un pacto de silencio de que no lo van a decir, algunos están presos, otros no, pero ya sabemos que no hablan, o que si hablan han dado información que, a decir verdad, no es buena, o es confusa, o nos dirige hacia lugares diferentes, ¿verdad? Entonces, eso no es el primer foco de interés. El segundo foco de interés es el de personal militar retirado o sus familias, es un universo amplio, que era gente que estaban allí y que vieron algo, pero que no eran los violadores de derechos humanos, o sea, eran cocineros, enfermeros, choferes, centinelas, guardias, ayudantes, ¿vio? Que estaban en esos lugares y que nosotros pensamos que tienen información que, aunque sea fragmentaria, podría ser de mucha utilidad. La información útil que hemos recibido muchas veces viene de ese lado. Pero nos consta, estamos seguros que hay gente que tiene esa información de ese tipo y no quiere hablar, y no quiere darla, por miedo, por pensar que esto podría ser una especie de lealtad a la familia militar, y también porque tampoco han encontrado un estímulo. O sea, porque fíjese usted que en todos estos años, yo no recuerdo si hubo alguna autoridad superior del Estado diciendo,
ha llegado el momento de que sí trabajemos para cerrar todo esto. Por favor, todo aquel que sepa algo, vaya y venga y diga lo que tiene. Fíjese usted que hace poco, no hace un año todavía, el fiscal Percival incluso anunció que él, por ser testigos y por haber estado parado allí o por lo que fuera, no iba a iniciar acciones penales, pero para mí lo que se necesita es como un estímulo desde los escalones más altos del Estado, desde las autoridades más altas del Estado, diciendo es momento de dar un paso adelante y brindar la información que usted tenga. Yo tengo la convicción, pero también indicios importantes de que esa información está allí, y yo creo que hay que estimular, hay que dar ánimo y coraje a las personas para que la tienen, para que la brinden. Doctor Wilder Tyler, director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias.